Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este tercer seminario del mes de enero, ya febrero en realidad, entonces el 1 de febrero. Y también el tercero de esta serie de seminarios vinculadas también a la parte presencial en Girona de este máster en proceso penal y garantismo con nuestros colegas brasileños, que espero hayan pasado muy buenos días en Girona y hayan tenido una muy buena experiencia. Esa experiencia la culminaremos hoy, estoy seguro que de una manera fantástica, con el seminario que va a impartir la profesora Lorena Ramírez Ludeña. Ella es profesora en la Universidad Pompeu Fabra de Filosofía del Derecho. Desde hace mucho tiempo, yo diría desde que empezó, una muy buena amiga de este grupo de Filosofía del Derecho de Girona, a la que nos unen diversos lazos, todos ellos muy estrechos, y que han hecho pues que comparta también con nosotros buena parte de su recorrido intelectual, que yo quisiera destacar muy especialmente. Lorena ha trabajado especialmente al menos en su investigación, su línea de investigación, en temas vinculados a los problemas interpretativos, a las teorías de la interpretación, no solo a las teorías de la interpretación tomando digamos, el punto de partida desde los cánones jurídicos de las teorías de la interpretación, sino tomando como punto de partida las distintas teorías de la interpretación en la filosofía del lenguaje más actual. Así, escribió su tesis doctoral sobre la teoría causal de la referencia, después publicada en la colección Filosofía y Derecho de Marcial Pons. Así ha editado también un fantástico libro sobre convencionalismo, no solo en la interpretación, pero también en la interpretación. Ha realizado estancias de investigación como investigadora visitante en universidades de máximo prestigio internacional. Nombraré solo dos: la Universidad de Yale, en que he estado diversas veces, y la Universidad de Girona, en la que también ha realizado una estancia para nuestra satisfacción y nuestro aprovechamiento. Hoy nos trae un argumento también de esa línea de trabajo en torno a la problematización filosófica de los problemas de la interpretación y del significado. Así que hablaremos sobre el significado del significado literal, es decir, el metasignificado. Así que, sin más, no pretendiendo hacer una metaconferencia, sino dejar tiempo precisamente para la conferencia, Lorena, estamos muy contentos de que nos acompañes nuevamente en Girona y es tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. En primer lugar, agradecer la invitación para presentar esta ponencia y agradecer en general siempre el buen trato, las buenas discusiones y las oportunidades que Girona me ha brindado. Hoy presento este trabajo que tiene el título El significado del significado literal. Es un trabajo que ya, digamos, está bastante avanzado. He tratado de concretarlo en un paper que está ahora mismo en proceso de evaluación, pero en todo caso, como tendré oportunidades de revisarlo, cualquier comentario que me podáis hacer para mejorarlo pues será muy bienvenido. Y en general lo que trato de hacer en este trabajo es conectar cuestiones que ya he venido trabajando, las teorías de la referencia directa, con las apelaciones que frecuentemente se hacen entre los juristas al tenor literal. ¿Sí? Entonces, para comenzar ya, es difícil cuestionar que tanto los
filósofos del derecho, la dogmática y también los jueces, los distintos operadores jurídicos, hacen referencia a menudo al tenor literal, a la interpretación literal. Es un hecho fácilmente constatable. Y también no solo que hacen referencia frecuente, sino que le confieren cierta relevancia, una gran relevancia, ¿sí? En general se lo vincula con valores relacionados con el principio de legalidad, la previsibilidad, por ejemplo, y en este punto me centraré más adelante en esta exposición. Y también, por poner otro ejemplo, la dogmática jurídico-penal suele emplear el tenor literal para diferenciar entre la interpretación admitida y la analogía, ¿sí? Entonces, no es solo que haya apelaciones frecuentes, sino que se le confiere una relevancia en la propia práctica jurídica. No obstante, cuando comenzamos a reflexionar sobre qué es el tenor literal, pues comienzan a aparecer los problemas. Es decir, frecuentemente aquellos que se han pronunciado, que hacen referencia al tenor literal, emplean otras expresiones para dar cuenta de qué es el tenor literal, como por ejemplo pues, el significado claro, el sentido ordinario de los términos, la interpretación gramatical, pero estas otras expresiones, si a su vez no van conducidas de mayor explicación, pues no nos ayudan demasiado para avanzar, no solo a efectos de determinar en general, en abstracto, qué es el tenor literal, sino especialmente para determinar el concreto tenor literal de concretas expresiones. Así que, como he dicho, pues por un lado tenemos apelaciones frecuentes, por otro lado se le confiere relevancia, pero después no hay demasiada, aunque con matices, obviamente que hay ciertos autores, tanto en filosofía del lenguaje como en filosofía del derecho y en la dogmática hay autores que han abordado la cuestión, pero en general puede decirse que no ha habido una reflexión acabada sobre qué es el tenor literal. Entonces, ¿por qué creo que en buena medida ocurre esto? Es decir, pese a conferirle relevancia, no hay demasiada teorización. Creo que es porque se asume una concepción semántica que lleva a concebir el significado como una cuestión no problemática, ¿sí? Se asume pues, una concepción que podríamos llamar la concepción tradicional en términos de la conexión entre los términos y los distintos objetos, según la cual, como comunidad, vinculamos los distintos términos, expresiones con un conjunto de descripciones y esas descripciones determinan a qué referimos. Y en este sentido, bueno, como comunidad hacemos esto y no representa demasiados problemas. Sabemos a qué referimos y, de hecho, somos todos hablantes competentes porque tenemos conocimiento de estas descripciones. Sí, por ejemplo, ¿cómo se leería en esta clave el significado de un término como mesa? Bueno, pues asociamos este término como comunidad con una serie de propiedades y esto supone, por decirlo de algún modo, la división del mundo en dos. Los objetos que son mesa, si reúnen las propiedades relevantes, y aquellos que no lo son, ¿sí? Y nosotros somos competentes en la medida en que tenemos cierto conocimiento de esas descripciones. Como señalaba, y como tenéis en el handout, esto es lo que podríamos llamar el modelo tradicional, que en muchas discusiones en el marco de la filosofía del lenguaje se ha denominado el modelo descriptivista. Sí, no quiero entrar en qué autores lo han suscrito, no me interesa tanto una cuestión exegética, sino tener claro por qué parecería que asumimos que el tenor literal no es problemático. Es decir, en este esquema las palabras refieren a aquello que satisface las descripciones que entre todos hemos asociado con los términos y somos competentes en la medida en que conocemos esas descripciones. ¿Por qué podemos decir que este modelo está extendido en general y cuál es la explicación para que lo esté? Bueno, parece un modelo bastante plausible, ¿sí? Es decir, incluso pues, con nuestra hija, ¿no? Si nos planteamos cuando tratamos de enseñarle el uso de las distintas palabras, pues claro, frecuentemente lo hacemos asociando las palabras con descripciones.
Es decir, es un modo que resulta plausible a efectos de enseñar y aprender a utilizar las palabras, y además nos proporciona una imagen clara de cómo es que se conectan las palabras con los distintos objetos, ¿sí? Porque los objetos satisfacen las descripciones relevantes. Esto en el ámbito del derecho pues parece especialmente intuitivo. Es decir, nosotros en el ámbito jurídico pues decidimos qué regular en función de qué descripciones nos parecen relevantes, porque seleccionamos determinados términos que asociamos con determinadas propiedades y esto es lo que queremos regular, no otra cosa. ¿Sí? Es una visión que encaja bien, en principio, con cómo funciona el significado también en el ámbito jurídico. Y un aspecto importante, antes de seguir avanzando y comenzar a criticar estas concepciones, es tener presente que en la medida de lo posible estoy presentando, y después si no también podemos discutirlo en el debate, estoy tratando de presentar una versión ya algo sofisticada, en el sentido de que apelo a la sociedad, es la comunidad como un todo la que asocia los términos con ese entramado, ese conjunto de descripciones, sino no estoy presentando, digamos, una visión de acuerdo con la cual es cada individuo el que asocia los términos con descripciones, y también no me estoy comprometiendo con que de acuerdo con esta visión no hay ningún tipo de problemas. El lenguaje es aproblemático, ¿sí? Los distintos autores que asumen una concepción de este tipo pueden asumir al mismo tiempo que puede haber problemas de ambigüedad y de vaguedad. Es decir, que en ocasiones, como comunidad, asociamos el mismo término con distintos significados, que hay casos que nos pueden plantear dudas. Si no quiero, digamos, rechazar esto, presentar una versión poco plausible, pero me parece que incluso esta versión descriptivista más plausible tiene numerosos problemas, tiene que afrontar numerosos problemas, ¿sí? No solo en general, sino también y especialmente en el ámbito jurídico. Las tenéis descritas, estas distintas dificultades en el handout. Trataré de hacer referencia a ellas rápidamente, porque lo que sobre todo me interesa es presentar la versión alternativa y hacer cierto balance de por qué entonces el tenor literal desempeña el rol que desempeñan nuestras prácticas jurídicas. La primera de las dificultades que presento en este trabajo es una dificultad que ya es ampliamente conocida por muchos que participan en la discusión en filosofía del lenguaje y también por muchos teóricos en general, de acuerdo con la cual, cuando este modelo, según el cual asociamos los términos con descripciones, si nos planteamos qué descripciones son relevantes en nuestra comunidad con términos que usamos cotidianamente, pues empezamos a ver que es problemático, ¿sí? Es decir, cuando empezamos a plantearnos, ¿y qué descripciones serían relevantes con respecto al término mesa? ¿Sí? Pues empezamos a ver problemas. ¿Es una determinada forma relevante? Parecería que no. Tenemos cosas a las que llamamos mesas con formas muy diversas. La función tampoco parece algo concluyente. Hay otros objetos que satisfacen esa función. Podemos imaginar mesas algo que llamaríamos mesa y que nunca satisfaría esa función. Entonces, cuando empezamos a reflexionar sobre casos, incluso sobre términos que empleamos cotidianamente de un modo no problemático, pues vemos que esta visión, que parecía ciertamente intuitiva, pues tiene que enfrentar problemas. Y, de hecho, con muchos términos lo que suele decirse es que no hay propiedades que compartan los distintos objetos que integrarían la clase, sino que solo hay un parecido de familia. Tiende a señalarse también que, pese a que tenemos un dominio práctico en el uso de los términos, asumir que contamos con descripciones que determinan la referencia, y esto es los objetos a los que referimos, y esto es lo que nos hace competentes, pues parece ser demasiado, ¿sí? Esto como primer grupo de problemas. El segundo grupo de problemas apunta a que detrás de esta idea del significado literal, que suele asociarse con el significado ordinario y a su vez se entiende como no problemático, hay asunciones que quizá cuando nos enfrentamos a lo que ocurre en el ámbito jurídico pues no concurren, no existen.
es decir, tiende a asumirse que, en general, que hay un contexto comunicativo cuando hablamos, un contexto donde hay distintos individuos que realizan determinados gestos, pueden pedir información adicional, parten de una historia ya sea más o menos amplia compartida, y esto nos ayuda a determinar qué es lo que expresan las palabras de un modo no problemático, ¿sí? Pero cuando esto lo trasladamos al ámbito jurídico, pues claro, este contexto característico del habla cotidiana no está presente. Lo que tenemos es palabras escritas que además tienen que aplicarse a casos diversos que permanecen en el tiempo y, bueno, es en sí mismo controvertido que haya un contexto comunicativo similar al del lenguaje ordinario, y no tenemos tampoco estas posibilidades de apreciar gestos, pedir información adicional, salvo casos limitados. No están estos elementos que en el habla cotidiana nos ayudan, ¿sí? Que hacen que quizá lo que podría ser problemático en un contexto ordinario se torne muy problemático en el ámbito jurídico. La tercera de las cuestiones que apunto aquí es que a esto se suma el hecho de que en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje ordinario, pues si esto es o no es una mesa, no es tan relevante. Lo importante es que nos entendamos, ¿sí? Al fin y al cabo, es decir, que cuando mantenemos una conversación nos entendamos. En cambio, en el contexto jurídico, pues si algo es o no una mesa, claro que suele tener mucha relevancia. Puede depender de ello pues el pago de impuestos, ¿sí? Por poner solo un ejemplo. Es decir, que las cosas sean o no de un determinado modo tiene mucha relevancia en el ámbito jurídico, y esto no es así en el habla cotidiano. La cuarta de las cuestiones, pero sobre esto entraré con más detalle más adelante, apunta a la cuestión de que nuestro lenguaje parece ser mucho más complejo que el señalado por estas concepciones. Cuando se señala que asociamos términos con ciertas descripciones que determinan a qué referimos y se reconoce que puede haber ciertos problemas de ambigüedad y de vaguedad, no se da cuenta de la riqueza de nuestro lenguaje, donde en muchos casos tenemos deferencia a ciertos expertos para determinar qué es lo que expresan los términos, donde además coexisten ciertos usos, pero que cuando hay cosas importantes en juego, esos usos se entienden como desviados, donde en cierto modo hay casos donde podemos hablar de ambigüedad, pero se trata de usos fuertemente relacionados. Toda esta riqueza de nuestro lenguaje no parece ser bien capturada por una imagen conforme a la cual asociamos de una vez y para siempre los términos con ciertas descripciones que determinan aquello a lo que referimos. Dicho esto, pues ya podemos ver que esto que señalaba al comienzo, la asunción, la relación entre el significado literal, el significado ordinario y valores ligados con el principio de legalidad, la previsibilidad, pues ya, especialmente en el ámbito jurídico, plantean problemas, ¿sí? Si no tenemos claro qué es el significado literal, pues difícilmente podemos asegurar que apelar al significado literal vaya a asegurar expectativas de los individuos inmersos en los distintos procedimientos. Y, por ejemplo, volviendo a la cuestión de la delimitación entre interpretación y analogía, pues es frecuente entre los dogmáticos, como señalaba antes, apelar al tenor literal y contraponer la analogía prohibida al tenor literal posible, ¿sí? A una extensión posible de ese tenor literal. Claro, si no tenemos mecanismos y hay controversias sobre qué integraría el significado conforme a este tenor literal, pues esta función que se le atribuye, ¿sí? Esta distinción entre, por un lado, tenor literal, la extensión posible del tenor literal y después la analogía, con estos efectos tan graves, pues quizá hay que reflexionar en mayor medida, porque obviamente en el ámbito penal esto tiene repercusiones muy graves. Por otro lado, claro, si nos quedáramos estrictamente con la idea de que el lenguaje ordinario importa y en esta medida lo conectamos con las apelaciones al significado literal de los términos, nos quedamos con una imagen limitada de cómo operan nuestras prácticas interpretativas. Es difícil negar que en los sistemas jurídicos contemporáneos no contamos solo con el tenor literal, sino que existen múltiples instrumentos interpretativos
cada uno de ellos con problemas en sí mismos. No solo el tenor literal es problemático, sino también pues, las apelaciones a la intención del legislador, que son también muy frecuentes, son problemáticas. Sí, por poner solo algunos ejemplos, bueno, si hablamos de las intenciones del legislador, ¿qué grupo es relevante? El que aprueba la normativa, efectivamente, quien participó en la comisión, todos los que votaron a favor. ¿Qué grupo sería relevante? ¿Qué nivel de intenciones, en términos de nivel de abstracción, sería relevante? ¿Sí? El propósito último que tenían, qué casos tenían en mente. Hay muchos problemas. Ya solo hablar de la intención del grupo, pues es bien sabido que plantea problemas. Además, las propias dinámicas parlamentarias, donde se negocian cosas y en ocasiones el texto no es el reflejo de la voluntad de nadie y algunos votan sin saber muy bien qué es lo que finalmente se está aprobando. Pues bueno, esto nos lleva a ver que este instrumento es muy problemático, como también lo es el tenor literal. Y no es solo que los distintos instrumentos sean problemáticos, sino que además la relación entre los distintos instrumentos es muy problemática. Si no hay una jerarquización clara. De hecho, en el año 2005, y esto es algo que recojo con más detalle en el trabajo, junto con otros 2 profesores de la Universidad Pompeu Fabra, llevamos a cabo un estudio de monografías, manuales y libros sobre metodología por parte de dogmáticos jurídico-penales. Bueno, fue para mí sorprendente, pero no es difícil constatar leyendo esto que no hay consenso sobre la relevancia de los distintos instrumentos interpretativos. Unos solo se referían a 2 de ellos o a 1 de ellos, otros hablaban de los distintos instrumentos estableciendo una jerarquización, pero esta misma jerarquización era rechazada por otros autores con mucha claridad. Algunos incluso decían que no había que entrar a debatir sobre la jerarquización porque esto era dirigir a los jueces en una dirección y esto debía dejarse al juez, es decir, una fuerte controversia en autores relevantes a efectos de formar a los futuros juristas y a los jueces, una profunda controversia acerca de la relevancia de los distintos instrumentos y de la relación entre ellos. Y esto, de nuevo, pues como decía antes, tiene incidencia. ¿Sí? Si no tenemos claro qué es el tenor literal ni su relación con el resto de instrumentos, claro que tiene incidencia a efectos de garantizar la previsibilidad y otros valores vinculados con la seguridad jurídica. Por ejemplo, en el caso español, en el delito de coacciones, aparece el término violencia. Y en este particular delito simplemente se hace referencia a la violencia. En cambio, en otras partes del Código Penal se distingue entre violencia, intimidación y fuerza en las cosas. Claro, cuando concurre un caso que en teoría sería un delito de coacciones, pero donde lo que hay es intimidación, ¿sí? Debemos entender que está incluido, ¿no?, en esta referencia a la violencia. Si uno opta por una interpretación sistemática, como en otras partes del Código se distinguen violencia, intimidación y fuerza en las cosas, uno diría, bueno, no, violencia es algo distinto de la intimidación. Debería entender que el caso está excluido. Pero también nos encontramos con apelaciones al significado ordinario que dicen, bueno, generalmente entendemos violencia de un modo más amplio y podemos entender entonces que estos casos aparecen abarcados también como violencia, así que concurriría un delito de coacciones. Es decir, bueno, hay desacuerdos sobre cómo entender los distintos instrumentos, pero no es solo esto, sino que lo más importante en última instancia es que esta diferencia a la que ya he hecho referencia entre interpretación y analogía prohibida, interpretación admitida y analogía prohibida, en última instancia pues depende también de una decisión interpretativa. Es decir, si nos planteamos, en el esquema tradicional parecería que tenemos algo así como un significado claro y a partir de aquí pues problemas para efectos de cuánto lo extendemos o no. Pero si reflexionamos sobre un caso como este de la violencia, todo depende. Si un caso es visto como un problema de analogía prohibida o como un problema interpretativo, depende a su vez de una decisión interpretativa en primer lugar. Es decir, si uno opta por la interpretación sistemática, lo recoge como un caso no regulado o como regulado excluyéndolo. En cambio, si uno apela inicialmente al significado ordinario, bueno, se le pueden plantear problemas de indeterminación, pero no lo va a ver como un caso regulado en un determinado sentido, en modo claro. ¿Sí? Entonces, no es solo
que los instrumentos interpretativos, si no tenemos claro a qué nos conducen y el orden entre ellos, nos generen problemas, sino que la propia delimitación pues, se torna problemática al ver que depende de una decisión interpretativa previa. ¿Sí? Ver un caso como un problema de analogía o como un problema interpretativo depende en sí mismo ya de una decisión interpretativa previa. Bueno, después me refiero aquí a los problemas de infra y suprainclusión y a la distinción entre vaguedad y ambigüedad, pero por el momento los voy a dejar de lado. Si en el debate queréis, pues entramos a discutir cada una de estas dificultades, pues voy a tratar de avanzar para presentar la visión alternativa acerca del lenguaje que me parece más plausible y que a su vez creo que sirve para entender por qué el tenor literal plantea todos estos problemas y por qué debemos no asumir que es aproblemático como sí que lo asumimos si defendemos una concepción descriptivista. En el trabajo presento lo que llamo las nuevas teorías de la referencia, que obviamente no son tan nuevas, hace tiempo que se discute en el marco de la filosofía del lenguaje sobre estas teorías, pero que sí que es cierto que se plantearon como alternativas a las concepciones descriptivistas, como críticas al modelo descriptivista, y opto por este nombre, del de nuevas teorías de la referencia, puesto que emplear otras caracterizaciones pues plantea problemas, es decir, en ocasiones se las ha llamado pues teorías de la referencia directa o teoría causal de la referencia, y aquí ya se está asumiendo pues ciertos elementos que no comparten los distintos autores y con los que tampoco quiero comprometerme, no comparten los autores que suelen ser abarcados como defendiendo este modelo alternativo. Y de ahí el por qué uso este nombre, pero bueno, al final el nombre no es lo relevante, sino qué modelo alternativo se presenta. Entonces, lo que sostienen los partidarios de las nuevas teorías de la referencia es difícil de caracterizar porque tenemos muchos autores que son agrupados y además con distintos nombres, pero sí que se puede decir que los que iniciaron una discusión contra el descriptivismo en esta clave, que voy a señalar ahora, comparten una tesis negativa, que es la tesis de rechazar que las descripciones determinan aquello a lo que referimos y la competencia. Es decir, para estos autores las descripciones no son necesarias para referir a los objetos y no determinan la competencia lingüística. Lo que pasa es que más allá de este acuerdo generalizado, pues hay autores que se han centrado en explicar cómo nos relacionamos causalmente con los objetos del mundo. Otros que se han centrado en señalar qué descripciones importarían y cuáles no. Otros que han reflexionado sobre las condiciones necesarias a efectos de poder referir y que determinarían el uso correcto de los términos. Sí, más allá de ese acuerdo básico, pues hay numerosos desacuerdos y énfasis en distintos aspectos. En el modelo alternativo que presenté ya en mi tesis doctoral y al que me he referido en otros trabajos también, el punto que quiero enfatizar, más allá de que las descripciones no determinan la referencia y la competencia, es este elemento de las cadenas de comunicación. ¿Sí? La imagen alternativa que presentarían estas concepciones sería algo así o vendría a decirnos algo similar a lo siguiente, y lo voy a explicar a partir de un ejemplo. Bueno, nuestra hija, ¿no? Nosotros, Diego y yo, decidimos llamar a nuestra hija, no sin controversia, decidimos llamar a nuestra hija Olimpia, le pusimos este nombre y a partir de ahí pues hablamos con nuestros amigos sobre ella, ahora mismo estoy hablando a vosotros acerca de ella y parece que bueno, estoy hablando sobre ella y que vosotros después de la charla podríais hablar acerca de ella empleando este término, pese a que bueno, nuestros amigos y vosotros mismos no tengáis descripciones que seleccionarían a Olimpia, que de hecho podáis asumir ciertas descripciones que son equivocadas sobre ella. ¿Sí? ¿Qué es lo que explica que podamos todos hablar
de Olimpia de un modo no problemático. Bueno, que nosotros decidimos llamar a Olimpia de este modo, la bautizamos con este nombre y a partir de ahí pues hay una cadena de comunicación, hay un vínculo entre los diferentes hablantes que en última instancia se conecta con Olimpia, efectivamente. ¿Sí? Entonces, vosotros podéis hablar de Olimpia pese a no tener una caracterización de ella que os permitiera seleccionarla porque formáis parte de un entramado de hablantes que en última instancia está conectado efectivamente con Olimpia. ¿Sí? Entonces, este modelo que he explicado con los nombres propios, pues autores como Putnam, el propio Kripke, Donnellan y después muchos autores posteriormente lo extienden a ciertos términos de clase. ¿Cómo se extendería? Porque con los nombres propios parece más sencillo entender que dan cuenta de cómo operan. Bueno, la idea, y aquí sigo a Putnam y su clásico ejemplo del agua, la idea es que estando en relación con la sustancia que hay en un lago, pues decidimos llamar esa sustancia, llamarla agua. Y a partir de aquí, pues lo que tenemos es que esto cuenta para nosotros como instancias paradigmáticas y clasificamos los otros objetos por su relación de similitud con esa agua, es decir, nos comprometemos o llamamos agua a aquello que es similar a esa sustancia. Claro, esta relación de similitud, que es similar a ese objeto, bueno, depende, y esto hay muchos factores que intervienen, dependerá de cada término, ¿sí? ¿Qué relación de similitud nos importa? En el caso de agua, pues parece menos controvertible señalar que tenemos una práctica conforme a la cual ser H2O es lo determinante, ¿sí? Pero lo importante a efectos de entender por qué este modelo daría cuenta de cómo ha operado este término es atender a que teníamos, y antes de saber que era H2O, ya teníamos una práctica de hacer referencia, de emplear el término agua, lo empleábamos de un modo no problemático, incluso cuando no teníamos esa información, ¿sí? Luego ha habido teorizaciones, se ha consolidado una determinada concepción, una determinada teoría acerca de qué cuenta como agua, y esto, pues como digo, depende de múltiples factores no semánticos, pero bueno, la idea es esto, que lo que explica que podamos referir es nuestra relación, nuestra participación en la cadena de comunicación relevante que en última instancia nos conecta con la sustancia agua, ¿sí? Más allá de que contemos con descripciones que nos permitirían seleccionarlo. Y este modelo es el que, bueno, trato de sostener también en el ámbito jurídico y me permite explicar por qué, pese a que hablamos del significado literal, significado ordinario de los términos, bueno, empleamos las palabras cotidianamente, pero esta idea de que contamos con descripciones es problemática, ¿sí? Esta idea de las cadenas de comunicación, explicado con el ejemplo del agua, parecería llevar a pensar que este modelo alternativo, frente al modelo descriptivista, se compromete con que siempre nos importa la naturaleza oculta de los distintos objetos y a que los científicos siempre desempeñan un papel. Claro, si esto fuera así, pues su capacidad de rendimiento sería reducida y además tendría el problema de tener que sostener que hay algo así como naturalezas ocultas. En el modelo que trato de defender en el trabajo y ya en la tesis, lo que sostengo es que al ser una concepción estrictamente semántica, con lo que se compromete o con lo que quiero comprometerme al sostener una teoría como esta es meramente con que las descripciones no determinan la referencia y el rol de las cadenas de comunicación. Si después esa similitud relevante termina siendo en esa comunidad la función, elementos más externos que recogemos en ciertas descripciones, si tenemos en algunos casos deferencia a los expertos pero no en otras, esto es algo contingente. ¿Sí? La idea es que el modelo, esta idea de las cadenas de comunicación y que las descripciones, digamos, no van de nosotros al mundo de una vez y para siempre, pues es la caracterización general que me interesa. ¿Sí? Después, pues
se pueden dar cabida a distintas situaciones diversas. Y esto es lo que trato de recoger cuando indico aquí los distintos casos complejos, para contrarrestar pues, esta idea de que estas teorías están comprometidas con un esencialismo muy robusto y con tesis metafísicas con las que creo que no tienen que comprometerse. ¿Sí? Entonces, la idea central es las descripciones no determinan a qué referimos ni la competencia, sino que referimos directamente y a partir de aquí pues ciertas similitudes y no otras se pueden terminar imponiendo y la idea de cadenas de comunicación, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de Olimpia, pues como central. Entonces, con respecto a los distintos grupos de casos que quería enfatizar y que un poco me sirven también para después señalar que este modelo es ventajoso frente al modelo descriptivista, bueno, abarcarían supuestos pues, como el señalado por Michael Moore, el filósofo del derecho, con respecto al término muerte, ¿sí? Donde parece que los distintos sujetos que han empleado a lo largo de la historia este término han podido asociar distintas descripciones con el término en cuestión, pero los distintos sujetos querían hacer referencia a la muerte, fuera eso lo que fuera. Y claro que se han ido imponiendo distintas teorías y reconocemos errores en el pasado, reconocemos que seguimos asociando ciertas descripciones que constituyen un uso laxo, pero al final, cuando hay cosas relevantes en juego, nos importa qué es realmente la muerte, ¿sí? Y para esto, pues deferimos en buena medida a los expertos. Pero somos todos capaces de hablar acerca de la muerte, tenemos desacuerdos con sentido y para explicar cómo opera este caso y muchos otros en el derecho, pues parece que esta idea de que las descripciones no importan de este modo determinante y que al final la similitud relevante puede no sernos transparente, pues me parece que tiene capacidad explicativa. Sí, y aquí es importante, al hilo de este ejemplo, tener también presente que los partidarios de estas teorías no señalan que ninguna descripción importa en ningún caso. Ellos reconocen que nosotros asociamos ciertas descripciones y otras connotaciones positivas o negativas con los términos, etcétera. Es decir, plantean una imagen sofisticada de la información que tienen los sujetos. Pero el punto es que esas descripciones no nos permiten seleccionar la referencia, ¿sí? Es decir, contamos con ciertas descripciones, pero no explican a qué referimos, ni cómo referimos ni a qué. El segundo grupo de casos que me interesa destacar, no sé cómo voy de tiempo, ¿mal? Avanzo más rápido. El segundo grupo de casos que me interesa destacar es aquellos supuestos donde hay distintas cadenas de comunicación. Hay muchos supuestos en el ámbito jurídico donde me parece que la caracterización adecuada es señalar que hay varias cadenas de comunicación y puede haber disputas sobre qué cadena de comunicación importa, ¿sí? Fuera del ámbito jurídico, bueno, también lo puedo revestir, lo puedo explicar como un ejemplo jurídico. Imaginemos que con el término vacío, tenemos una práctica donde es fácil identificar dos usos diferenciados, dos cadenas diferenciadas, una experta y una no experta. ¿Sí? Si en un contrato se hiciera referencia a hay que dejar el piso vacío antes de abandonarlo, pues bueno, parece claro que pese a que existen esas dos cadenas, hay uno que importa y no el otro, ¿sí? Pero en otros supuestos que se han dado en el ámbito jurídico no es tan claro. Por ejemplo, un caso discutido en la jurisprudencia norteamericana, el caso de los tomates y si son o no fruits en inglés para evitar ciertos problemas cuando se apela a la traducción. Es decir, se han planteado casos, como en el caso de tomate, donde parece que la disputa relevante es, bueno, existen dos cadenas de comunicación, tomate se emplea en el habla cotidiana y también a efectos comerciales en un sentido y después tenemos el sentido técnico, el sentido experto, ¿sí? Un modelo como el de las teorías de la referencia que estoy planteando nos permite explicar que existen dos cadenas y por qué surgen controversias, porque al final estamos tratando de decidir qué cadena es relevante, ¿sí?
También pueden dar cuenta de los cambios en las distintas cadenas de comunicación. ¿Sí? Casos que también se dieron en la jurisprudencia norteamericana, por ejemplo, sobre el pago de impuestos por parte de quienes comercializaban con aceite de ballena y si eran o no peces, pues son casos que pueden ser vistos en esta clave de cadenas de comunicación. En su momento existían diversas cadenas de comunicación, había un uso ordinario consolidado donde se las entendía como peces, pero esto ha terminado desapareciendo, ¿sí? Y actualmente entendemos que hay una única cadena de comunicación que importa. Y obviamente pues hay muchos supuestos donde hay dudas sobre si ha surgido una nueva cadena de comunicación. ¿Sí? Un caso al que ya me he referido en otros escritos, el de si las referencias de la regulación alemana a las plantas alucinógenas incluían o no los hongos, pueden ser vistos como casos de duda sobre si en el ámbito jurídico se estaba consolidando o no una nueva cadena de comunicación distinta de la estrictamente científica. Entonces, dicho esto, presentada esta caracterización general y distintos grupos de casos, aunque rápidamente, pues ya es fácil apreciar las ventajas frente al modelo descriptivista. Ellos reconocen que las descripciones pueden no ser transparentes a los hablantes que sí que son competentes, pese a que no cuenten con esas descripciones, dan cuenta de que hay numerosos contextos que son a su vez muy complejos y dan sentido a esta falta de flexibilidad a la que me refería, ¿no? En algunos casos, en el ámbito jurídico, nos importa qué es verdaderamente la muerte, pese a que podamos emplear usos más laxos en un contexto extrajurídico. Dan cuenta de estas diferencias que se pueden dar en algunos casos y a la vez pues, reconstruyen las complejas relaciones entre los distintos usos. Si hay usos desviados, hay cadenas que coexisten, cadenas que desaparecen, tenemos dudas a veces sobre si han surgido o no. Y a la vez, y con esto ya voy terminando, creo que tener en cuenta este modelo conforme al cual las descripciones no son determinantes y conferir este rol a la idea de cadenas de comunicación, creo que nos permite entender el rol que desempeñan después los instrumentos interpretativos en nuestras prácticas como mecanismos para identificar, para terminar decidiendo si se ha generado una nueva cadena de comunicación o no, para seleccionar entre cadenas cuando se plantean casos de duda. ¿Sí? Y aquí, obviamente, pues, las discusiones sobre si existiendo varias cadenas, cuál es la relevante o si las dudas sobre si ha surgido una cadena, las decisiones sobre si esto está cerrado como cuestión interpretativa, sobre si hay una respuesta correcta, ¿sí? Esta ya es una discusión que depende de la teoría interpretativa que uno suscriba. ¿Sí? Aquí tenemos los autores realistas que dirán pues hay distintos instrumentos y el juez puede optar por uno o por otro. Tendremos a Hart, por ejemplo, sosteniendo, bueno, pues si realmente hay una duda extendida en la comunidad no hay una respuesta determinada, el juez tiene discreción y un dworkiniano pues diría hay valores subyacentes a las distintas soluciones y hay un modo mejor de equilibrar esas distintas soluciones. Y este debate, a su vez, depende de la concepción general en materia del concepto de derecho. ¿Sí? Pues, el dworkiniano puede suscribir esto porque entiende que el derecho consiste en una práctica argumentativa donde, al final, hay una respuesta correcta que depende del mejor equilibrio de los distintos valores en juego. ¿Sí? Es decir, que la capacidad de rendimiento de lo que yo estoy diciendo se limita a ofrecer una imagen, una caracterización más adecuada de cómo opera la cuestión semántica. Después, si hay respuestas correctas o no, depende de la teoría de la interpretación que uno suscriba, que a su vez dependerá de la visión que uno tenga acerca del derecho en general. Es decir, el alcance de lo que estoy diciendo pues es limitado, pero da lugar a todas estas discusiones. Permite acomodar estas discusiones en el marco de este esquema. Para terminar, y salto algunas cosas, pero podemos entrar en el debate, bueno, como conclusiones generales, lo que he tratado de mostrar es que, pese a que, bueno, de ofrecer una explicación de por qué creo que no se reflexiona sobre el tenor literal, pero al mismo tiempo criticar que no se haga, ¿sí? Porque al final, si somos conscientes de los distintos problemas que tiene apelar al tenor literal, dado que no hay descripciones que nos sean transparentes, pues esa asociación que solemos hacer entre tenor literal y valores relacionados con el principio de legalidad pues parece mucho más problemática.
¿sí? Y, por ejemplo, pues distinciones tajantes como las que ya he señalado, interpretación y analogía, pues se tornan mucho más problemáticas, ¿sí? En cambio, este modelo alternativo, digamos que es más realista porque presenta una imagen más adecuada de lo que de hecho ocurre, de nuestro desconocimiento de las descripciones y, bueno, creo que al mismo tiempo da cuenta de que tenemos usos cambiantes, usos complejos donde coexisten cadenas, aunque fuertemente relacionadas entre sí. Y bueno, con esto lo dejaría y ya puedo entrar en otras cuestiones en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena.